¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Nuevamente abrimos conversación por las pantallas de CNN Chile. Bueno, los seres humanos nacemos con un sexo, pero las sociedades nos imponen un género. Esta es parte de las reflexiones que están detrás de los libros y el trabajo que ha realizado sistemáticamente Iria Marañón. Ella es autora de Educar en el Feminismo, Educar a un niño en el feminismo. Ella es editora, autora y además también activista feminista española, con quien tenemos la posibilidad de conversar en el día de hoy. Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Viviana. Bien hallada. Gracias por invitarme. Qué bueno, un gusto poder conversar contigo. Bueno, es muy interesante todo el trabajo que tú has hecho y sobre todo de llevarnos a reflexionar más allá de todo lo que están haciendo los movimientos feministas en torno a la responsabilidad de la educación, de la sociedad y cómo eso se va creando desde los primeros años. Entonces, ¿cómo tú llegas a la conclusión que más allá de las demandas, que sabemos que muchas veces están en las legislaciones, en lo que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres, en la igualdad salarial, esto no va a cambiar y no va a ser la transformación que tiene que haber si es que no hay una educación que lo acompañe, ¿no? Exactamente. Ya hemos visto, porque el feminismo ya tiene 300 años de historia, que hasta ahora hemos conseguido avances, pero no se han conseguido todos los avances que esperábamos, ¿no? Creo que todavía queda mucho por hacer y que la liberación de la mujer todavía le queda un camino muy largo. Y por eso creo que es fundamental que empecemos a educar a las nuevas generaciones en la verdadera igualdad, una coeducación en la que podamos educarlos para que sean exactamente iguales los niños y las niñas, para que tengan los mismos referentes y puedan acceder a los mismos espacios. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo los invitamos a pensar más allá de lo convencional, de lo estructural, de lo que muchas veces las sociedades determinan? Desde los colores, desde que a un niño le regalamos un cohete y a una niña una muñeca, y cómo eso ya tiene una representación al momento de hablar de que los hombres tienen mayores habilidades para las matemáticas, pero ¿cuán responsables fuimos en esas decisiones que tomamos, sobre todo como padres, para que eso se siga dando? Sí, pues es que yo creo que lo más importante es saber que no existen cerebros rosas ni azules. Es decir, los niños y las niñas nacen con las mismas capacidades y con los mismos talentos, y es la sociedad quien impone unos talentos y unas capacidades diferentes. Entonces, en esa construcción es en las que tenemos que intervenir. Por eso es muy importante que sepamos identificar qué es lo que estamos haciendo mal en la educación, qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Entonces, tenemos que saber que desde el principio, desde que una madre está embarazada y sabe que va a tener un bebé, ya se empieza a construir el género. Y ese es el género el que hay que abolir. El saber que a las niñas hay que vestirlas de rosa y con lazos, que a las niñas les gustan las muñecas, las cocinitas, que a los niños les gusta la pelota, que a los niños les gustan los superhéroes. Tenemos que saber que las niñas y los niños pueden tener los mismos intereses y hay que mostrarles de todo para que ellos tengan la verdadera libertad de poder elegir con auténtica libertad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta los referentes que les van a llegar desde los medios de comunicación, la literatura, la ficción, las series de televisión, el cine, etcétera, lo que ven en casa, su madre, su padre, su abuela, su abuelo. Entonces todos esos referentes también les van a mandar mensajes de cómo es una niña y cómo es un niño, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es que estas niñas y estos niños se den cuenta de que pueden ser verdaderamente libres para elegir lo que quieran ser, ¿no? Y esa libertad además tiene que estar acompañado de justicia, de solidaridad, y cómo criarlos con eso como valores fundamentales precisamente hace que el día de mañana conceptos como el feminismo y como la igualdad sea mucho más fácil de incorporarlo. Entonces tenemos que tempranamente darle una funcionalidad a aspectos que asumimos que pueden ser bien sencillos, bien fáciles tal vez de poder delegarle a nuestras nuevas generaciones, pero que es ahí donde muchas veces se falla y ya se comienzan a demostrar esas diferencias. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, que sepamos que tenemos que educar a los niños en la empatía y sobre todo enseñarles que vivimos en una sociedad que está favoreciendo a los varones y a los hombres por encima de las mujeres. Y también tenemos que enseñarles a los niños y a las niñas que ellas van a aceptar el sometimiento de forma voluntaria. Entonces, tenemos que hacerles ver a ellos y a ellas que tenemos que eliminar este sistema de dominación. Tenemos que eliminar este sistema en la que los niños y los hombres están por encima de las mujeres, ¿no? Y tenemos que hacerlo desde que son muy niños y desde que son muy niñas, ¿no? Y para eso
fomentar muchísimo la empatía, el entender a la otra persona que tiene delante, solidarizarse por su causa. Creo que es fundamental que nos centremos en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y en ese sentido, cuando vemos que tal vez las sociedades más desarrolladas, donde la incorporación de las mujeres al ámbito laboral se ha dado desde hace muchísimo más tiempo, siempre se ha hablado de los latinos y los hispanoparlantes tal vez como mucho más machistas en su crianza y en muchas temáticas pueden estar un poco más atrás. Entonces, ¿cómo también lo social, el avance, la incorporación de las mujeres y que en esto haya una determinación entre madres y padres, ¿no? Entre todo el entorno familiar, sí que seguramente esas figuras más tradicionales tampoco están presentes para lograr esos cambios. ¿Cómo también esto tiene que estar acompañado de un sistema que en el fondo sea un pilar estructural para que las sociedades puedan avanzar en estos temas? Sí, es fundamental porque, como tú bien dices, este sistema es estructural y afecta absolutamente a todas las personas. Entonces, a la hora de educar a nuestras niñas y a nuestros niños, es fundamental que la familia esté concienciada, pero no solamente la familia, también los centros escolares y toda la sociedad, porque es toda la sociedad la que educa, no solamente somos las madres y los padres, ¿no? Ni solamente es el colegio o la escuela. Entonces, tenemos que saber que educa toda la sociedad y toda la sociedad en pleno es la que tiene que empezar a lanzar mensajes de otra manera, ¿no? Y en casa también es fundamental la corresponsabilidad, que se vea cómo los padres se responsabilizan exactamente igual de los cuidados y de los trabajos de casa y del hogar, ¿no? Esa es fundamental también, porque es verdad que las mujeres hemos llegado al entorno laboral, pero los hombres todavía no se han hecho con el control del hogar, ¿no? Y tienen que empezar a ser realmente responsables para poder quitar a las mujeres esa losa de responsabilidad brutal que tienen en las familias, ¿no? Que son las que se ocupan de todo. Y eso es algo que se aprende desde que son muy pequeños y muy pequeñas nuestras criaturas, y tienen que ver que en su casa hay verdadera igualdad y hay una verdadera equidad en las responsabilidades y en las tareas de la casa, ¿no? Y ahí, desde tu visión, sobre todo como española y en tus investigaciones, se repite porque, por ejemplo, acá nosotros nos hemos dado cuenta que en un contexto de pandemia, las mujeres están con una mayor sobrecarga, sobre todo en el confinamiento, porque, claro, las labores domésticas están más en el quehacer de ellas que el de los hombres. Entonces, esos modelos se van replicando, eso lo van observando los niños y eso va generando una brecha, una desigualdad que se manifiesta más allá de que esa mamá, por ejemplo, también esté trabajando. Claro, efectivamente. O sea, algo que es fundamental es que en casa las mujeres somos principalmente las que nos ocupamos de los cuidados y del trabajo doméstico. En pandemia, por supuesto, pues ha sido un ejemplo, un momento muy, muy bueno para que veamos cómo es nuestra sobrecarga completa, ¿no? Que estamos al cargo de todo en casa, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importantísimo que se empiece a repartir ese trabajo, porque tenemos que ser conscientes de que si no hay ese reparto, la sociedad va a continuar haciendo estas diferencias, ¿no? Porque ahora mismo las mujeres, si tenemos problemas en nuestro entorno laboral, es porque somos las principales cuidadoras en nuestra casa. Sí. Entonces, en el momento que los hombres y las mujeres seamos iguales en casa y seamos los principales cuidadores, tanto ellos como nosotras, en nuestro entorno laboral vamos a tener también muchas más facilidades, porque no nos van a ver a nosotras como las únicas responsables de nuestro hogar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Iria, ¿y hay una mayor responsabilidad en el caso de quienes hoy están educando niños? Porque finalmente cuando tú dices cómo educar a un hijo en el feminismo, es tal vez trascendental esa transformación en que tempranamente ellos puedan detectarlo, porque inevitablemente en el caso de las niñas eso va a estar dado naturalmente, podríamos decirlo, esa reflexión en torno a este tema, porque hoy todavía esas desigualdades se siguen manifestando. Entonces, ¿qué tan importante es que ese giro también y esa responsabilidad esté sobre todo el momento de educar a esos niños? Sí, es fundamental porque, como bien dices, el empoderamiento de las niñas lo estamos trabajando mucho, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos todas las personas que tenemos la capacidad de poder educar a nuestras niñas. Tenemos muy claro que queremos que sean poderosas, que sean fuertes, que tengan el control de su vida, pero hay una cosa que no estamos haciendo y es educar a los niños, ¿no? Es fundamental que en vez de educar a las niñas para que protegerse, por ejemplo, cuando salen a la calle para no ser violadas
violadas, hay que educar a los niños para no violar, hay que ponerles límites a ellos. O sea, la educación principal para una verdadera igualdad y para que lleguemos a una sociedad muchísimo más justa radica en educar muy bien a nuestros niños varones, para que ellos aprendan que no pueden maltratar, que la violencia no la pueden usar, que no pueden violar, que cosas son muy obvias y muy evidentes, pero que a día de hoy en nuestra sociedad todavía no está completamente asentado, ¿no? Y todavía tenemos normalizados muchos comportamientos de varones con respecto a las mujeres, que es lo que tenemos que empezar a educar desde que son pequeñitos, ¿no? Por eso que muchos casos de abuso, de situaciones dramáticas en torno hacia las mujeres y de violación tenían, ¿no?, en las redes sociales esta campaña de no protejas a tu hija, sino que educa a tu hijo, que finalmente tiene relación con lo que estamos conversando. Claro, es que es lo más importante, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una vuelta también a cómo hemos interiorizado toda la sociedad lo que es el amor romántico, claro, porque muchas veces estamos confundiendo por amor cosas que no tienen nada que ver con el amor, ¿no? Los celos, la sumisión, el control, el imponer, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que mirarnos toda la sociedad para darnos cuenta de que estamos educando a los niños hacia un modelo que es completamente perjudicial, tanto para ellos como para nosotras, ¿no? Sobre todo para nosotras, que es las que estamos sufriendo este modelo de amor, ¿no? Y nos están convenciendo de que ese tipo de amor es el que tenemos que soportar. Entonces, creo que es fundamental que los eduquemos a ellos para que sean conscientes de que amar es cuidar de la otra persona siempre y en todo momento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, vamos a tener que desechar muchísimas ideas que tenemos ya preestablecidas y que en la sociedad han permeado completamente y entonces lo malo es que nos vamos a tener que deseducar en todas estas cosas, ¿no? Claro, y por eso que las transformaciones culturales pueden ser las más lentas, pero son las más fundamentales para que estos cambios comiencen a regir y a notarse. Muchísimas gracias, Iria, por este tiempo y la posibilidad de conversar contigo. Ha sido un gusto y un agrado. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a ti. Bueno, abríamos espacio entonces a un tema que es fundamental, más allá de todo lo que esté haciendo el movimiento feminista, la discusión que se viene dando desde hace centenares de años, es trascendental la educación y fundamentalmente en los niños. Muchas gracias por acompañarnos.